Sí, profe. Sí. Sí. ¿Ve mi pantalla también? Sí. Bueno, excelente. Vamos a comenzar la clase de hoy. Antes de empezar, quisiera hacer como, creería yo, el último anuncio parroquial, ¿cierto? Ya nosotros siempre alrededor del semestre les voy haciendo varios anuncios parroquiales. Ya ustedes me conocen, por eso me invitan. No mentiras, pero eh, primero comentarles que esta sería nuestra penúltima clase, ¿sí? Por ahí ya veo a muchas caras cansadas de tanto tema, de tanta cosa, preocupación para el final, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que lleguemos a un consenso. Yo les cuento, esta clase de hoy va a tratar, ay, no me cambia, esperen. Va a tratar sobre daño muscular y nutrición en atletas con algunas patologías, ¿cierto? Más vamos a hablar como un poco de los mecanismos, enfatizarnos un poco en eso, recomendaciones generales, suplementación y ya. Inclusive la clase no creo que demore más de la hora y cuarto. O sea, creo que terminamos en un ratico y ya se puede ir a su... Bueno, mentira, ustedes tienen clase ahorita. Sí, ¿verdad? No, ya acabaron con la profe... Con todos, menos con profe. Bueno, entonces Sí. eso era lo que yo quería comentar. ¿Alá? ¿Quién habló? No sé quién habló. Bueno, entonces les quería comentar. ¿Será que nos extendemos una clase más? O la podemos hacer como la estamos haciendo en este momento, pues unos desde la casa, otros acá, como prefieran, ¿no? O sea, no tengo problema. Porque ¿qué tema va a tratar la siguiente clase? Vamos a hablar un poquito sobre ese análisis antropométrico, pero la idea es que sea como en la detección de talentos deportivos y en saber como un poco más acerca del pico de velocidad de crecimiento, estadios de maduración. Yo sé que ustedes ya vieron eso en adolescente, me imagino. ¿Saben cómo calcularlo? No. La idea es que sepan cómo calcularlo y cómo se interpretaría pues en deportistas, ¿cierto? Porque es algo que el nutricionista hace. Nosotros no hacemos Tanner, los, lo realizan los médicos. Bueno, ustedes ya saben que eso es lo que realizan los médicos, la evaluación de Tanner, que es básicamente analizar las glándulas mamarias, pues el vello púbico, ¿cierto? Esas cositas. Eso no lo hacemos nosotros, pero nosotros sí evaluamos como el estadio de maduración según antropometría. Sí es nuestro deber ser. Entonces, solo faltaría como ese tema, que tampoco es como muy largo, ya ustedes me dirán que, bueno, y para los que me deben quizzes, que ahorita no está en el momento, pero sé que es Samuel y, y Leslie, ¿sí? Me deben quizzes, lo podemos hacer la semana entrante y ya. No sé qué piensan, tanto aquí en la clase virtual y en la clase presencial. Profe, yo solo escuché que dijiste Leslie. Es que ¿Cómo, acabé de cómo? entrar. Es que acabé de entrar. Dijiste Leslie. ¿Qué pasó? Decía que me debes un quiz, no. Ah, sí, sí. Eso, Sí, que lo hacemos la semana entrante. listo. Listo. Entonces, ¿que nos extendemos? ¿No nos extendemos? ¿Qué prefieren? Profe, pero yo no entiendo muy bien como cuando usted se refiere a que nos extendemos, a que, o sea, a qué hace referencia. ¿Es una clase extra o es la otra semana otra vez clase o es ver hoy las 2 horas? Porque es que a mí no me quedó claro cuando usted dice nos extendemos, ¿es qué? No, nos extendemos hasta la semana entrante. Recuerden que por el día del nutricionista tuvimos, pues perdimos una clase, ¿cierto? Entonces yo se las debo. Entonces es por eso que les estoy diciendo, nos extendemos, ¿no? Sí, pues es eso. Y no sería hoy, sería para la semana entrante. Pues desde que sea así, porque como ya usted sabe que no estamos subiendo a la universidad, eh, nos falta pues deportista los viernes nomás. Entonces, pues si es virtual, hablo por mí, pues yo no tendría problema, no sé, los compañeros. Niñas, no. Porque me falta ponerle más cositas.
Me falta ponerle más cositas. Entonces no se puede ver hoy de una vez. Ajá. Yo consideraría que sí, porque es un tema que les va a ayudar para sus prácticas formativas, profesionales también. Listo. Listo, Profe, entonces muy nos vamos a extender importante, hasta la semana. una pregunta que yo tenía en cuanto a eso, porque pues ya empezamos, muchas personas hemos empezado a estudiar, pero entonces es un tema que no entraría en final, es como más bien para verlo y tener conocimiento, ¿o qué? Porque ya ahí sí nos quedaría muy poquito tiempo para estudiar ese tema. O sea, lo vemos y queda por fuera de parte de final, ¿eso sería posible? No. Ah, Es un sí, tema que entra en el final igual. Es como un tema de clase. lo que pasa es que sí Recuerden que nos queda muy reducido el tiempo para estudiar, profe. el final es el Pero bueno, no 21. sé. Ujú, 8 días. Bueno, Ajá, no y solo sé. sería un tema más. ¿Solo? Solo sería un tema más. Y es Ah, básicamente análisis antropométrico. Pues no es nada como teoría así pesada, no es. Es más algo práctico. bueno, no sé, ya ahí Pero sí sí, todo estaría. entra para el final. Tranquilas que yo les tengo consideración al final. Eso. Ay, profe, ojalá Bueno, Dios te escuche. sí, sí, en serio. Bueno, entonces quedamos así. Yo creo que no faltaría nada por hablar. El final, si no estoy mal, quedó para el 21 a las 10:30 de la mañana, ¿cierto? Puede ser alterna, así como lo estamos haciendo en este momento. Los que puedan venir, vienen, y los que no, pues se quedan en la casa. No, no, la clase, la clase. No, no, el final no. Chévere. Yo puedo hacer un final bueno y les doy 24 horas para hacerlo. Pero le digo, No, 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 no. también tengo Pero estrategia. esa risa suya toda maldadosa, ¿usted por qué es así con nosotros? Mi risa maldadosa. No, no, no. Uy, sí, profe, usted salió más pro que todos. Ay, Dios mío, vea. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar un poco sobre daño muscular y nutrición en atletas con patologías. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablar un poco sobre daño muscular? Porque es el principio básico de, por así decirlo, la fisiología en cuanto al ejercicio. Ya hemos hablado mucho de fatiga, pero también se genera ciertos daños, ¿sí? Entonces, básicamente es caracterizado por síntomas que se representan tanto inmediatamente como hasta después de 14 días de que el ejercicio inicia, ¿sí? Tiene un impacto directo en esa capacidad funcional, ¿ok? Yo aquí estoy pegado pues al escritorio porque no me puedo mover mucho por el micrófono. Genera dolor muscular. Tiene también un poco pues dependiente de la capacidad del ejercicio la alteración del sentido de la producción de fuerza y la posición de las extremidades. Entonces, eso siempre afecta. Pero tenemos que tener presente otras cosas, y es que si una persona presenta algún tipo de comorbilidad o algún tipo de patología, puede que el daño muscular inducido por el ejercicio puede decirlo, impulsado el realizar el ejercicio, porque no es lo mismo, como les mencionaba, cuando veíamos las tablitas de VO2 máximo de una persona que ya presenta algún problema cardiovascular, a diferencia de un atleta de alto rendimiento. Entonces, oye, simulacro, o se está quemando la universidad, ¿ustedes qué saben? Se quemó con este sol. No, no, cierren la puerta. Bueno, entonces, como les decía, como les mencionaba, eso depende mucho de la salud de la persona, del atleta y de lo que se esté realizando. ¿Listo? Entonces, se ha estudiado el potencial de numerosos nutrientes y alimentos funcionales para mejorar los efectos inducidos del daño muscular inducido por el ejercicio. Aunque falta como un poco más
de estudios porque hay que examinar un poco más el equilibrio entre el estrés del ejercicio adecuado para estimular la adaptación y la necesidad de intervenir para evitar una recuperación inadecuada o una mala adaptación. Este fenómeno se conoce como hormesis. ¿Listo? Entonces, eso es un poquito como de teoría general de conocer el paso a paso de cómo se van adaptando también con las patologías y el hacer ejercicio naturalmente, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco más sobre hacer pragmatismo, por así decirlo, en la clase. Listo, vamos a hablar un poco sobre el pragmatismo. Y es que hay muchos estudios, pero falta más para llegar a una comprobación. Inclusive para sacar cierto producto, uno tiene que hacer muchos ensayos, errores, estudios de caso, casos de controles, metaanálisis, para decir, esto funciona, esto no funciona. Lo mismo pasa acá, y es muy complicado, por así decirlo, eh, saberlo en una persona físicamente activa o con alguna patología de base. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado por esa parte, porque nosotros estamos tratando de como hacer ese equilibrio. Entonces nosotros tenemos que entender un poquito cómo funciona la teoría para pues poder hacer una a los atletas o las personas que sufran algún tipo de afectación física. Buenos días, muchachos. ¿Qué más? Para los que están virtual, acaba de llegar Samuel y Santiago. Saluden. Ok, ahorita vamos a tocarlos un poquito como los que más peso tienen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos mecanismos, por eso se dicen mecanismos propuestos de ese daño muscular inducido por el ejercicio. Sería la aparición retardada de los DOMS. Es básicamente la traducción exacta de lo que significa DOMS, que es dolor muscular de aparición retardada. Siempre se aumenta a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Aumento de proteínas intramusculares específicas en circulación. Acá van a ver como otros mecanismos, ya diferentes a lo que ya hemos visto en clase, ¿sí? Acciones musculares excéntricas de alta fuerza, disminución de la amplitud del movimiento, deterioro de la capacidad de producción de fuerza muscular y patologías y genética. Entonces, esa pues fue como un aumento acá porque, como les mencionaba, como era el título inicial de la clase, también tiene mucho que ver la genética y las patologías. Por ejemplo, si sabemos que una persona padece de hipertensión, ¿sí? O una arritmia cardíaca, pues obviamente los procesos metabólicos conscientemente que sabemos que se realizan durante el ejercicio no van a ser de la misma forma realizados, ¿sí? O también pueden pasar otras afectaciones. Por ejemplo, una persona que tuvo un historial de consumo de drogas, ¿sí? Altera muchos cambios en el metabolismo y también las respuestas metabólicas van a ser distintas. Entonces, es como lo general que se va produciendo. Por acá Evelyn nos preguntaba, ¿cuáles serían entonces esos nutrientes que podrían ayudar a hacer como ese control, por así decirlo? Pues se proponen unas soluciones dietéticas para ese daño muscular inducido por el ejercicio y de ciertas patologías, porque son patrones similares, ¿sí? Y inclusive, pues este es un tema, digamos, muy amplio si lo estudiamos a profundidad como cualquier cosa, ¿ok? Pero estamos haciendo un resumen. Entonces, básicamente, si nos vamos al fondo del asunto, todo se deriva de que las plantas, de algunos alimentos, en el pasado trataban de implementárselo a las personas para contrarrestar ciertas enfermedades. El caso es que no ha cambiado mucho, inclusive todavía se maneja ese estilo de metodología ayurveda que trata de uno desinflamar el cuerpo de manera natural, pero obviamente no es científicamente correcto al momento de decirlo en la actualidad, y menos en el mundo del deporte. Entonces, vamos a estudiar cómo, vamos a ver esos nutrientes o esas soluciones dietéticas. Tenemos por acá, entonces, sería los polifenoles dietéticos, ¿sí? Hace poco, ustedes, me imagino, a lo largo del semestre, los que estuvieron en congresos y los que estuvieron en la parte de, del congreso, pues, que hizo la universidad también,
el colega nutricionista Andrés Zapata también habló sobre estos, ¿cierto? Nosotros, pues acá también los tocamos, puesto que estos polifenoles tienen la capacidad de atenuar las vías de ácido araquidónico, inhibiendo la producción de ciclooxigenasa COX-1 y COX-2. Son dos distintas. Pero la COX-2, por ejemplo, yo voy a hacer dos cositas aquí. ¿Cómo pueden ver mi pantalla? Ah, bueno, así. Ahí, ahí se ve. Yo me imagino que los muchachos allá en virtual pueden ver esto. Sí, profe. Sí, profe, la bolita. Eso, listo. Mm. La COX-2 es la encargada de inflamar cuando hay alguna respuesta de ejercicio o alguna patología, ¿sí? La que se encarga de hacer la inflamación. Y si no se controla, pues obviamente va a haber mayor producción de dolor, ¿sí? Por eso los polifenoles dietéticos o sintéticos podrían estar haciendo una ayuda en ese sentido. Podemos aquí ver que también eh, la quercetina tiene una buena disponibilidad en plasma tras su consumo, pero no mejoró la función muscular o redujo la inflamación del estrés oxidativo y de esa fase como de los dolores de agujetas, a diferencia de otros polifenoles. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos acá que es poco probable que interactúe en fase primaria del estrés mecánico durante el ejercicio y también que es poco probable con la cascada secundaria de interacción que da lugar a la inflamación o la producción de inflamación post ejercicio. Pero, como les mencionaba, al menos con la ciclooxigenasa sí puede haber una reducción. Por ejemplo, los medicamentos como ibuprofeno, ¿sí? O algunos antiinflamatorios, AINE, ¿sí? Perdón, los antiinflamatorios tratan de hacer una inhibición del COX-2. ¿Para qué? Para que uno no sienta dolor. ¿Listo? Lo que pasa es que acá el medicamento lo que hace es diferente a lo que hace el polifenol. Acá atenúa, ¿sí? Mientras que el otro inhibe. O sea, uno no siente, pero sigue produciendo inflamación. Inclusive, una de las cosas tan importantes de evitar la automedicación, ¿sí? Hay que tener un control en esto sumamente porque si uno empieza a consumir productos antiinflamatorios, va también a retardar la producción de recuperación del daño muscular de manera natural, ¿sí? Por ende, va a retardar también la producción de la síntesis de proteína muscular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uno los puede encontrar? ¿Ok? Zumo de cereza, zumo de granada, ¿ok? Sí, por eso acá mencionamos que la quercitina y la Profe, catequinas, perdón. profe, qué pena. Cuando hagan una pregunta, ¿será que la pueden repetir? Es que, por ejemplo, sentí que hicieron una pregunta y no se escucha nada. Ah, listo, espérense un momento, Porfa, yo les bajo el... gracias, Sí, gracias. sí, Porque entonces no sabemos a qué Pe- le estás dando respuesta. espérense. Deme un Gracias, segundo, deme un segundo. Es que listo. estoy acomodando acá el micrófono. ¿Puedes hablar ahí, Cata, porfa? Sí, profe, claro. Ah, listo, ahí sí. Listo, es que estaba un poco alto por acá, pero ya. Eh, me va a hablar, fue Mariana la que preguntó. Hola, que yo preguntaba que si la quercetina también era parte de esos polifenoles que ayudan a la recuperación muscular. Y el profe dijo que sí. Sí, pero como les mencionaba en la diapositiva de acá, pues no tiene mucho respaldo. Listo. ¿Qué pasa? Estos análisis que se han hecho suelen ser in vitro, no suelen ser in vivo. Entonces era lo que yo les comentaba, es hablar un poco sobre el pragmatismo, llevar la teoría a la práctica. No podemos basarnos todavía en muchos estudios porque falta más por saber. Y de manera natural, pues tenemos el zumo de cereza, el zumo de granada. Por ahí Santiago nos vendía Profe, la frambuesa, ¿ah? La ¿qué zarzamora. son los ROS? ¿Ah? Los ROS que son de la diapositiva pasada. Sí, la aparición de inflamación por el ejercicio.
Hola, Hola. ¿me escuchaste? Sí. No. Decía que la inflamación por aparición después de hacer ejercicio. Ah, bueno, listo, gracias. Listo. Muy bien. Ah, yo no. Yo sí grabé. Ah, lo está grabando Mariana. Ah, perfecto. Está grabando la reunión. Listo. Muy bien. Entonces, continuando con el tema, también encontramos los ácidos grasos de omega 3. Esto ya es algo que ustedes pues los han visto mucho en clase, ¿cierto? Entonces tenemos sus fuentes, por ejemplo, en el nueces, aceite de oliva, pescado, mariscos también, el omega 3, el eicopentanoico, también el decohexanoico, y podemos ver algunas de sus funciones, ¿sí? Puede ayudar para evitar la trombosis, por ejemplo, el EPA, la hipertensión, regular la inflamación, prevenir la arteriosclerosis, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien acá cómo que tienen cierto respaldo científico pueden ayudar a reducir se están estudiando más en el momento. ¿Listo? Ves, que... Listo, pregunta. Listo, muy bien. Acá Juana nos pregunta que si todo eso que estamos hablando va a desinflamar el COX-1 y el COX-2, ¿cierto? Esa es la pregunta. No, no necesariamente. Específicamente en el COX-1 y 2 estamos hablando era de los polifenoles. Ya en cuanto a los ácidos grasos de omega 3, tiene que ver también un poco con la funcionalidad sanguínea y la protección antioxidante también. Entonces, no es similar, tienen diferentes acciones. Lo que pasa, tratando de investigar, o bueno, como les mencioné al inicio, las diferencias de cómo los nutrientes afectan en cada mecanismo. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, hay varios tipos de mecanismos. Es la diferencia. Sí. Sí, sí. Como acá Samuel nos pregunta que si un paciente, el omega 3 le podría ayudar para el daño muscular inducido por el ejercicio. Esa es tu pregunta, ¿verdad? No, dije que sí. Ok. No, Profe, una preguntita. listo, pregunta. Lo que pasa es que, a ver, los antioxidantes, bueno, los de la diapositiva anterior, Polifenoles. los polifenoles, sí, aquí los tengo escritos. Entonces solo van a inhibir el COP1 y el 2. Esto Sí, ya va a sí, trabajar sobre otro tipo de información sobre el músculo. exactamente. Ah, listo, Si no, perfecto. sí, por eso les decía, si nos retomamos a los mecanismos, son varios. Entonces, específicamente, de acuerdo a los estudios, pues pudieron detectar que ciertos actúan en unos en específicos y en otro en la inflamación general. ¿Listo? Entonces, por eso quería como comentarlos. Ahora, acá tenemos otros donde podemos ver como específicamente dónde va a actuar. Y sería la famosa creatina, ¿sí? Esas pues son esas soluciones dietéticas, ¿ok? Para el daño muscular inducido por el ejercicio. Monohidrato de creatina muestra un aumento en el número de las células satélites, induce la diferenciación, o sea, formación de miotubos de los mioblastos esqueléticos, pero in vitro. Entonces, al ver una mejoría en la producción de células satélites de las fibras musculares, va a haber una mayor capacidad de la recuperación. Entonces, también, pues, ahí podríamos analizar que las personas que consuman o suplementen con creatina, pues sus fibras musculares estarían mejor preparadas ante un proceso lesivo, por ejemplo. Si nos vamos a la remisión de las fibras musculares, las células satelitales de estas fibras musculares ayudan a
a absorber mejor manera la energía y ciertos nutrientes para la recuperación de estas mismas fibras. Entonces, evita el rompimiento de las fibras, obviamente. Entonces, el suplementar con creatina, lo que te mencionaba, puede ayudar a una recuperación más efectiva. ¿Listo? Exacto. Entonces, esa pregunta es muy interesante. Juana nos pregunta que si para tener esa mejoría tendría que haber una carga o no, ¿cierto? Como les mencionaba, este análisis se realizó in vitro, ¿sí? Entonces, acuerdo a ese punto, no sabríamos si habría que hacer una carga o no, ¿sí? Como nos retomamos a la clase pasada, espérense, no se desanimen, no se desanimen que todavía nos retomamos a la clase pasada, ¿sí? Según estudios en cuanto a la suplementación con creatina recientes que se pudo ver, se suponía que aumentar haciendo un proceso de carga no debe encontrar una mejoría en las reservas de creatina, ¿sí? Pero, según otros estudios, en cuanto a suplementación de creatina, específicamente en algunas patologías, el aumentar un poquito de la dosis sí generaba una protección y un aumento en las células satélites. Entonces, va la cosa, lo que les mencionaba, pragmatismo, teoría a la práctica. Todavía falta saber qué pruebas hay, pero es lo que se está encontrando en cuanto a la recuperación, tanto en patologías como en pacientes pues que tienen alguna afectación mayor por el daño muscular inducido por el ejercicio. También protección neural. Entonces hay muchas cositas, muchas patologías que se están investigando con la suplementación de creatina, pero asimismo de otros. Ahora, ujú, que yo sepa que puede mejorar. Pero, ¿estás hablando en porcentaje o en gramaje? No en porcentaje que tú puedas ver en la mejora de él. Caso tal, él no se suplementa y yo voy a empezar a utilizar digamos, un consumo de una dosis diaria, a lo que hicimos en el estudio. Ahí, pues, uno cómo puede evaluar que el atleta va a tener como un incremento en ese rendimiento. Listo. Yo voy a responder aquí voy a repetir la pregunta de Samuel. Yo no sé si la escucharon, pero Samuel nos pregunta de que si un atleta se suplementa con creatina, por ejemplo, ¿cómo yo sé en porcentaje o en resultados que está mejorando su rendimiento o que se está sintiendo? ¿Sí? Esa es tu pregunta, básicamente. Listo. Nosotros desde la nutrición podemos evaluarlo de dos maneras, ¿sí? En composición corporal, ¿sí? En sensaciones, ¿ok? También en sensaciones se puede saber. Y con lo que hicieron en la entrega del día de hoy, que fue el software, en capacidad de VO2 máximo, ¿sí? Capacidad de VO2 máximo nos puede indicar si el atleta sí está mejorando o no. Entonces, es una de las herramientas que nosotros utilizamos para denotar si la persona sí tiene una mejoría. En composición corporal, ¿para quién le serviría? Por ejemplo, el aumento, el ayudar en el aumento de la masa muscular, por hacer ese análisis. Ah, también otra que se me pasaba. Ustedes, yo no sé si lo vieron, pero el estudio de dinamometría, ¿sí? Eso es más para los médicos, pero los nutris también lo pueden utilizar. En la dinamometría o el dinamómetro es un instrumento o una práctica que se usa para analizar la fuerza de la persona, acorde a su edad y a su género. Entonces, si una persona, digamos, le haces un examen de dinamometría y presenta debilidad, ¿sí? Como para notar la mejoría. No puede haber cambios, porque si, por ejemplo, consumen suplemento, pero así como consumen suplemento, le cambias completamente el entrenamiento, no vas a saber si fue por culpa del entrenamiento o por el suplemento. Entonces tienen que hacer lo mismo. En el caso de que sí, pues vemos si aumenta la fuerza de agarre o no, ¿sí? Lo mismo pasaría con el VO2 y lo mismo pasaría como el tema de sensibilidad o de sensaciones, ¿ok? No sé si te aclaré la duda. ¿Listo? Que me, en el chat, perdón,
Qué pena, muchachos, no veo el chat. No, Ricardo preguntaba que si el COX también se ve afectado en pacientes de UCI o solo inducidos por el deporte. No, también se ve afectado en patologías, pacientes que estén en UCI, sí. Es una respuesta normal a algún tipo de inflamación. Puede ser por el ejercicio o por GIA. Entonces, justamente por eso trabaja como de forma farmacológica para inhibirlo. Listo. No sé si te respondí la pregunta. Bueno, listo. Continuando con el tema, acá, según un estudio del año 2021, podemos encontrar lo siguiente. Como aumentar la línea azul, tenemos la función muscular. ¿Listo? La línea, ay, qué tonto. La línea azul tenemos, perdón, el dolor muscular, ¿sí? La de segmentación, que sería la verde, la función muscular, la morada, la inflamación y la roja, la actividad de las células satélites, ¿sí? Podemos ver cómo se va aumentando, como por así decir, la sensación de dolor a medida que el tiempo transcurre, que era lo que les mencionaba. Y a medida que existe el daño producido por el ejercicio, que sería la actividad en horas, no se está expresando, perdón, en minutos, sino en horas, porque es algo más crónico, ¿sí? No es algo de apenas acabamos de hacer el ejercicio, sino algo más crónico. Por ejemplo, tenemos 24, 48, 72, 96 y 120 horas. Nos está diciendo que básicamente recién a los 5 días habría una disminución de la sensación de dolor, de la inflamación y de la actividad de las células satélites. ¿Listo? Porque la función muscular aumenta. Porque la función muscular es debido a la... Es decir, entonces, pues, obviamente la sensación de dolor muscular se ve prolongada hasta los 3 días después. ¿Y cuál es la idea? De que con estos nutrientes nosotros podamos pues disminuir esto. Yo no les arrojé estudio por acá, sí, ahí se las debo, pero hace poco también revisé otro en el que podíamos denotar que había un ensayo, no, fue, fue uno de estudiantes del semestre pasado, sí, donde con la suplementación de creatina, sí, podíamos encontrar que la recuperación en jugadores que jugaban voleibol era más rápida de los que no suplementaban. Entonces, así se evaluó, que era lo que yo te decía, Samuel. Ellos hacían la misma actividad, jugar voleibol, la misma cantidad de partidos, pero unos consumían creatina y los otros no. Y, sí, era lo que yo les decía en la asesoría ayer. Voy a ponerlos en contexto. Tú me estás preguntando por lo que te dijeron hoy en la clase de investigación. Listo. Perdón, es que se me enrolla esto. Entonces, yo les comentaba, los muchachos están haciendo un estudio de caso, ¿sí? Para saber si el entrenamiento, la suplementación y la alimentación tiene algún tipo de efecto de mejoría sobre un atleta. ¿Listo? ¿Qué les comentaba yo a ustedes ayer? El problema fue que no teníamos buena señal porque estaba yendo a Medellín, pero básicamente uno tiene que expresar todos los resultados cuantitativos
en porcentajes, en saber cómo se analiza. Y era lo que yo les decía, tienen que hacer una comparativa entre los resultados antropométricos y el consumo de suplementos en este caso. Y así pasa acá. O sea, ustedes cogen una variable, ¿cuál sería la variable? En este caso de los voleibolistas, hacer voleibol. ¿Cuál sería la otra variable? La suplementación. Entonces, ahí miden si hay una mejoría en la recuperación entre los que no consumen y entre los que sí consumen. Entonces, eso es lo que se trata de hacer siempre en los estudios, para uno tener una respuesta clara. ¿Listo? Muy bien. Entonces, antes de continuar, como estamos viendo como esa introducción de las patologías, del daño muscular inducido por el ejercicio, también vamos a ver lo otro que les comentaba y era sobre los... Ah, perdón, mentiras, me faltó acá. Aquí. Listo, me faltó esto. Entonces, tenemos la vitamina D, la proteína, la creatina, ¿sí? Los omegas, los polifenoles y como el nivel de evidencia que había hasta ese entonces. ¿Listo? Ah, se me fue. Qué pena. Bueno, me va a tocar hacerles así, muchachos, los que están virtual, pero para los que están acá presencial, las estrellitas, ¿sí? Es el nivel de evidencia que tienen, ¿ok? Y dónde actúa según el color de la gráfica. Entonces, vean acá. Según el color de la gráfica, podemos ver que el morado, ¿cuál es? La inflamación. Entonces, ¿cuáles actuarían ahí? Los polifenoles, la vitamina D, los omegas, pero la proteína y el aminohidrato no actúan ahí. Listo. Entonces, tenemos que el rojo es la actividad de las células satélite, obviamente se conjuga con las proteínas y la vitamina D, pero también esas tienen mucho que ver con la funcionabilidad del músculo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la mayoría de los nutrientes se podría hacer, buscar una estrategia nutricional para reducir el daño muscular inducido por el ejercicio o para mejorar la recuperación. ¿Listo? Como para que quería mostrarles esa parte. Ahora sí, vamos a continuar con lo que les mencionaba y el ejemplo de genes de expresión en enfermedad celíaca. Una de las tantas que hay muchas enfermedades. Entonces eso también tiene que ver mucho, la genética, qué genes se están expresando ahí. Entonces yo quería hacerles como esa introducción con respecto a ese tema. Sé que suena como un poco distinto al tema de tan general de deportiva que hemos visto, pero es bueno tocar esto cuando hablamos de patologías, ¿ok? Si escriben al chat, me avisan, ¿ok? Entonces, tenemos que tener presente el fenotipo y es la susceptibilidad a la enfermedad celíaca. Es decir, nosotros tenemos una importancia de un fenotipo. ¿Qué es un fenotipo? Básicamente la expresión genética que se va a tener clara al momento de presentar cierta patología de base. Entonces, podemos ver que la prevalencia del fenotipo HLA-DQA1 y el HLA-DQB1 van a promover, por ejemplo, aquí tenemos ver que aproximadamente el 90 al 95% de las personas con enfermedad celíaca poseen la activación de ese fenotipo, del HLA-DQA2 y un 5,2% del HLA-DQ8. ¿Listo? Puede ser lo que yo les mencionaba, ay, que estoy aquí con cables raros, que es una necesidad para que se desarrolle la enfermedad, pero no una suficiencia. Entonces, como les mencionaba acá, la presencia de estos alelos es necesaria para la enfermedad, pero otros factores también influyen. Entonces, ustedes tienen que también tener presente claro de que uno puede tener el fenotipo, pero no necesariamente se va a activar a medida que simplemente por tenerlos. Va ahí también la prevalencia de qué hábitos tiene el paciente, ¿sí? Qué tipo de alimentación está ingresando el paciente y cómo contrarrestar. Les pongo un ejemplo. Hace poco tuve un caso de un paciente muy cercano a mí que tiene enfermedad celíaca, ¿sí? Él no nació con la patología. Él consumía alimentos normal toda su vida, pero tenía un pequeño, digamos, factor que
apoyaba la producción de enfermedad en algún momento de su vida. ¿Y cuál era? Básicamente, no consumía nada de frutas, nada de verduras, ¿sí? Su dieta era rica en harinas y en harinas procesadas, ¿sí? Hasta que un punto de su vida, pues, tuvo una afectación en el colon y ahora ya es celíaco de por vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pues, con respecto a los temas de hábitos de alimentación y como les mencionaba, o sea, uno puede tener el gen, pero no necesariamente se vaya a activar. Listo. Y ahora, como les digo acá, también esto ya es como un poco más de nutrigenética y nutrigenómica. Hay siempre una codificación en las cadenas alfa y beta, ¿sí? Y van a formar el heterodímero del HLA de Q2. También la presencia de péptidos de gluten. Este heterodímero presenta péptidos de gluten en las células T, CD4 positivo, desencadenando siempre una respuesta autoinmune, perdón, superior. Y es básicamente la funcionalidad de la enfermedad celíaca. Entonces, si ustedes, digamos por así decirlo, tienen el gen, ¿ok? El fenotipo presente, pero si hay un aumento en los hábitos, también, como les mencionaba con anterioridad, se va a presentar con mayor facilidad esta afectación. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora, acá podemos ver la activación de ese gen, donde se expresa. Podemos ver que está expresado en algunas partes en el cerebro, en el sistema endocrino, en el sistema respiratorio, en el tracto digestivo proximal, en el tracto gastrointestinal y también en el hígado, en mujeres. ¿Listo? Por eso la persona que aparece ahí de características femeninas, ¿sí? Básicamente, porque ustedes se preguntarán por qué hago referencia a esto y esto que tiene que ver con deportista y con nutrición. Por lo siguiente. Entonces, antes de continuar, siempre hay una activación de los linfocitos T. Este polimorfismo permite la unión de los péptidos de gluten, activando linfocitos T y causando esa inflamación crónica, que es lo que le mencionaba. Si hablamos de ejercicio, si hablamos de patologías, va a haber una inflamación presente y la idea es disminuirla. Riesgo elevado en homocigotos. También individuos con homocigotos para HLA de Q2 tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar la patología. Entonces, ahí como para que lo tengan presente en genética. Y cuando hablaba de la diapositiva pasada, fíjense en altas cantidades los genes se traslocan en varias partes del cuerpo. Ay, los muchachos de virtual, espérenme. Entonces, aquí con el lapicero, se traslocan en varias partes del cuerpo, ¿sí? Podemos ver en el sistema respiratorio y en el sistema gastrointestinal. Pero se ha encontrado, por ejemplo, la microbiota, cómo influye en la enfermedad celíaca. Entonces, si ustedes vieron, perdón, cómo afectaba en gran parte del tracto gastrointestinal, pues obviamente la microbiota va a ser una, digamos por así decirlo, un factor importante en la regulación de esta patología. Entonces, fíjense cómo hay una modulación de la respuesta inmune. La microbiota intestinal puede influir en la severidad de la respuesta inmune en la enfermedad celíaca. Es decir, no la va a quitar, ¿sí? Desde el lado de la nutrición, pero va a regularla un poco más. Entonces, las estrategias dietéticas van a ser un poco más sencillas de tratar. Interacción con el fenotipo que les mencionaba al inicio, el HLA de Q2, la composición de la microbiota puede afectar cómo los péptidos de gluten son presentados por los complejos HLA de Q2. Entonces, fíjense cómo la importancia de la genética, las patologías y la nutrición va a ir en relevancia con los pacientes que sufren mucho de ese daño muscular inducido por el ejercicio porque no procesan, no tienen un proceso adaptativo y también pues los que ya presentan una patología de base. Si la puedo ver, claro que sí. Muy bien. Acá, un poco más interactivo,
podemos ver lo que les mencionaba, la influencia de la microbiota en la enfermedad celíaca. Entonces, tenemos el que regula la integridad de la barrera intestinal, ¿sí? Eso lo vimos en la parte gastrointestinal, no sé si lo recuerdan un poquito. Siempre hablar un poquito sobre eh, repetir la parte de la microbiota es fundamental, y yo creo que se ve un poco mejor, pero tiene mucho que ver con, eh, con la estrategia nutricional que se le vaya a dar al paciente. Entonces, vemos como por ejemplo acá, la dieta alta en gluten va a promover un efecto inflamatorio, ¿sí? Déjenme ponerles acá con el puntero láser. Pero es que con el puntero láser no me deja hacer zoom, pero bueno. Va a promover un efecto inflamatorio, ¿sí? Pero, a diferencia de esto, básicamente la microbiota va a mejorarlo, va a regular la integridad, va a degradar eh, la, la inmunidad o la acción inmunológica de la enfermedad celíaca. Entonces, ¿cómo conjugamos eso para tener un resultado positivo? Entonces, básicamente, el desarrollo de la terapia sería probióticos, prebióticos, ¿sí? Hacer un poquito de ese análisis y obviamente quitar el gluten de la dieta, ¿sí? Sería la estrategia más básica. A veces el paciente no lo tiene claro porque es una dieta que acostumbra a hacer durante toda su vida, y eliminar esos alimentos de su dieta va a ser una afectación pues fundamental para él. Pero uno tiene que tener claro esto y hacerle la explicación clara a los pacientes para pues obviamente que ellos entiendan que es importante eliminarlo de la dieta para que no pues puedan tener una traslocación o una afectación muy alta en su intestino. ¿Listo? Profe, Espérese un esa momento, enfermedad, ah, me espera un momentico que me está preguntando por acá. Ya, pregunte. No. No porque, como te mencionaba en la diapositiva pasada, hace una modulación en la expresión genética y puede ayudar a regular, pero el gen sigue ahí. Entonces la probabilidad es tan alta de que pueda tener una afectación por el consumo de esos alimentos con gluten. Entonces va a ayudar a recuperar el intestino, a que pueda tolerar de mejor manera otros alimentos, pero si ingresas el causante, por así decirlo, de la inflamación, por más que haya regulación probiótica o de la microbiota, perdón, puede desregularlo nuevamente. Entonces, no, eso no es algo genético que ya se queda ahí presente. Por eso es importante hablar sobre genética también. Ahora sí, qué pena, pueden hacerme la pregunta mis compañeros de virtual. Hola. no, profe, me pregunta que si esa enfermedad lo que hacía era pues como evitar la recuperación muscular por el tema de la absorción de los nutrientes. O Sí, como, sí, bueno, sí, es por también. eso. Por eso fue una de las que quise poner en cuanto a genética, porque la enfermedad celíaca o sí, o prácticamente esta afectación al intestino va a ser un causante peligroso para la absorción de cada nutriente, ¿sí? Inclusive hasta de los que mejoran la inflamación. Entonces, por más que uno los consuma, pues si uno tiene afectado el mecanismo principal de absorción, no se va a poder recuperar por más que quiera. Entonces hay que entrar como por esa parte. ¿Listo? Entonces las recomendaciones aquí serían pues hacer un poquito del consumo de unas cepas específicas de probióticos que ayudan, ojo pues ahí, hay muchos probióticos, pero hay unas cepas específicas que promueven la mejora en la enfermedad celiaquia. Entonces tenemos acá Lactobacillus y Bifidobacterium, pero tenemos otro más. Entonces, para que tengan muy presente esa parte, y obviamente presentar alimentos ricos en fibra y prebióticos y una dieta libre de gluten, o sea, completamente sin gluten, ¿ok? Ujú. Listo. Muy bien. Ahora sí, ya como llegando a la parte final de la parte suplementaria que les quería hablar, Profe, o sea entrando que más. la suplementación con esos probióticos es solo para mejorar la absorción
más no para revertir la enfermedad celíaca. Sí, eso fue también una pregunta que me hicieron por acá y efectivamente, creo que me preguntó Lady, si no estoy mal. Eh, Efectivamente, no va a quitar la enfermedad, ¿sí? Simplemente va a evitar que se siga afectando el intestino y haya una regulación y una modulación en la expresión genética, pero la presencia va a seguir ahí durante toda la vida, ¿ok? Puesto que es una enfermedad, pues, genética en este caso. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces acá vamos a hablar sobre esas ayudas ergogénicas en deportistas con algún tipo de patología, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre la importancia, suplementación, mecanismos, diabetes, osteoporosis, lesiones, conclusiones, estudios y consideraciones generales. La repito, la repito. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cuál otra? Ah, ok, ok. Espérense, espérense. Esa, listo. Perdón. Listo, listo. Es que pasándolas como historias de Instagram. Ay, no, qué charro. Bueno, entonces, yo sé que para los que ya vieron suplementación o elaboración de suplementos y complementos, ese tema es como muy sencillo, por así decirlo. ¿Cierto, Sara? Porque mira, sí, este tema es muy sencillo, pero vamos a hacer como una recapitulación general. Entonces, las ayudas ergogénicas son sustancias, dispositivos o prácticas que mejoran el rendimiento deportivo. Ojo ahí, cuando hacemos hablar sobre ayuda ergogénica, básicamente, como para resumirlo a cuentas claras o a palabras sencillas, es como lo menciona acá la definición, cualquier sustancia, dispositivo o práctica que me va a ayudar a obtener una mayor producción de energía o una mayor recuperación, ¿sí? O, como enfatizamos acá, una mejora en el rendimiento deportivo. Entonces, si hablamos de eso, por ejemplo, la nutrición deportiva se podría catalogar como una ayuda ergogénica, ¿sí? Básicamente. O sea, no necesariamente llegar al punto de la nutrición, a la suplementación, perdón. Porque el uno decir que no se sabe alimentar, pues básicamente el reorganizar la estrategia nutricional va a mejorar su ergogenia, ¿sí? Por ejemplo, también en cuanto a fisioterapia. Hacer ciertas estrategias fisioterapéuticas también va a mejorar su ergogenia. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque a veces pensamos que las ayudas ergogénicas hacen referencia solo a suplementos y no es así, sino a cualquier práctica. ¿Listo? Entonces acá ya lo definimos a más sencillas palabras. Incluyen suplementos, ayudas farmacológicas, métodos fisiológicos y psicológicos. O sea, hay muchas estrategias que producen ergogénesis. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el rendimiento físico y aumentar la recuperación y prevenir lesiones. Hay unas en específico que nos van a ayudar a prevenir lesiones, otras para aumentar la producción de energía, ¿sí? Y otras, obviamente, también que se asemeja a la parte de recuperación, como las lesiones también. ¿Listo? Ahora, la importancia en deportistas con patología. Entonces, al fin y al cabo, siguen siendo deportistas. O sea, no dejan de ser una persona, por más que esté padeciendo alguna patología, no puede hacer ejercicio. Entonces, la idea es que vamos a buscar mejorar el rendimiento y la reducción del impacto de la patología en la práctica deportiva. No es que se va a quitar la patología, sino que buscar, como les decía, la reducción o la mejoría. ¿Ok? También hay que tener precauciones, puesto que cuando les hablaba de pragmáticos, hay patologías que son muy poco investigadas. Entonces ustedes van a tener que ser muy intuitivos en saber cómo funciona la teoría para tratar de reflejarlo en la práctica. ¿Listo? Entonces, por eso es necesario hacer una supervisión médica para evitar efectos adversos y asegurar la eficacia del tratamiento que se le esté realizando al paciente. ¿Ok? Por ejemplo, suplementos en deportistas como diabetes e hipertensión. ¿Sí? Un ejemplo de esto, ¿qué pacientes suelen
tener diabetes que son deportistas, así como de base? ¿Quiénes creerían? Voy a poner el ejemplo más específico, perdón. En deportes adaptados, ¿sí? Que hablamos, cuando digo adaptados me refiero con algún tipo de discapacidad. ¿Qué tipos de deportistas tienen alta probabilidad de padecer diabetes? Obviamente hablamos de una patología de base. No, por aquí quieren hablar. Ah, no. ¿Qué tipos de deportistas pueden tener una condición o una patología de base? ¿Sí? No, no, no. No hablo de deporte, sino de que, ¿cuáles serían los adaptados? No vidente, algún tipo de amputación, ¿cierto? ¿Qué tipo de esos deportistas podría presentar una patología de base? ¿Cuáles son los deportistas que practican deportes adaptados? Amputación, Asperger, ¿sí? Hay de esas patologías que uno tiene mayor riesgo a padecer otras. No, no saben cuál, no les llega a la mente. Por ejemplo, diabetes. No, nada. No, también. También podría entrar ahí. Listo. Ahí los virtuales, ¿qué piensan? Profe, No, yo no sé si no exacto. entiendo como bien Nico, la pregunta, no creo que no la estoy entendiendo. Pero si usted me dice que enfermedades pueden dar otras, pues entonces el que sufre hipertensión tiene la posibilidad de sufrir de diabetes, por ejemplo. Pero yo creo que es que no. ajá, Sí, es eso lo que tú estás preguntando. O sea, uno sufre de una va por enfermedad y ahí. a qué te predispone a sufrir más. O sea, porque entonces el hipertenso, pues está también a un pasito de ser diabético. Listo, perfecto. Va por Por ahí. ejemplo. Pero la pregunta era, voy a poner el ejemplo, pero se me acaba de ir la palabra. Hijo de madre. Se me acaba de ir la palabra. No, es que ese es el deporte, yo hablo del paciente. Listo, yo hablo del paciente. Espérense, Profesor, que espérense, predisponga, o sea, que ese deporte lo predisponga a que se enferme. espérense. Es que se me acabó. Por ejemplo, los que lo hacen subir de peso, no. Pues los deportes que necesitan que suba de peso. No necesariamente. Pues porque Sí, para sí, diabetes, No sí, entiendo algo la así. pregunta. les voy a responder la pregunta. Ya algunos al menos la entendieron. Listo. Ya algunos al menos la entendieron, pero tuve un problema, se me olvidó la patología. Que diabetes. No, 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 no. Ah, ya. No, yo tengo O no sea, que mentiras. si es un Es deporte que síndrome está de Down. practicando y que lo predispone a Síndrome de Down. diabetes, Listo. sí, como que sea los que tienen que subir de peso o Síndrome. así. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de Down tienen altas probabilidades de padecer diabetes. Listo. Y no es que estén enfermos, sino es que es la condición que llevan que los ayude a producir otra enfermedad. Listo. Entonces, básicamente, acá me refería a esto. Son deportistas. O sea, no tienen una alteración, no es que pueden vivir con alguna, pues, alteración de por vida, pero tienen la patología por la condición del deporte adaptado. Sí, es que Profe, hay muchas patologías que desencadenan otras. ¿Quién me va a genético, preguntar por acá? ahí ya está Hola. interviniendo lo genético, profe, no. ¿Cómo? ¿Me repites, porfa? Pues que ya no hace relación a la ayuda ergogénica como tal en el deporte, sino ya lo genético. Sí, es que la pregunta era esa, que si tiene alguna condición de base pueda generar otra patología, ¿sí? Esa era. Listo. Y por ejemplo, lo que les puse acá era con respecto al síndrome de Down, que puedes padecer diabetes si tienes la condición. Samuel va a preguntar algo.
a tener diabetes. Lo que pasa es que la composición corporal de estos pacientes principalmente es distinta, ¿sí? Y los genes, las expresiones genéticas de estos pacientes también son distintas a la de las personas que no tienen síndrome. Entonces, por eso desencadenan otras patologías, ¿listo? Ligados de lo genético. Pero a lo que me voy es que están tratando deportistas con patologías de base, ¿listo? Entonces, por eso no hay que dejarlas de lado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si este deportista que tiene síndrome de Down, ¿sí? Hace en el maratón mandamos siempre carbohidratos simples, ¿cómo sería ahí la cuestión? ¿Sí me hago entender? Entonces hay que tener mucho cuidado en la alimentación de los deportistas con patologías, ¿ok? Era eso. Habría que hacer un conteo muy adecuado y con una carga de fibra también muy adecuada. Entonces habría que hacer un conteo pues muy específico. Aparte de la mayoría de pacientes aquí en Colombia, no, o sea, durante la carrera, muy preentreno, no post, sino preentreno. Y durante, no altas cargas. Listo. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede. Sí, pero no es que no se pueda. Vuelvo y repito, estamos hablando sobre la pragmasis, ¿cierto? Entonces no es que no se pueda, todavía no hemos llegado al punto de estudio para saber muy bien cómo intervenirlo, pero estamos en eso, ¿sí me hago entender? Entonces, no, no es triste, sino es que hay que estudiarlo, por ejemplo, antes no habían más de dos atletas de ciclismo que hicieran tres de las grandes vueltas en el mundo, en la época de los 80 no había más. Entonces, ¿qué pasaba? No era porque no se pudiera, la gente creía que era imposible, pero era porque no habían estudios, no, personas que no tengan síndrome. Pero a lo que me refiero es que no significa que sea imposible, significa que aún falta más por estudiar. Y por eso se busca hacer la pragmasis, ¿ok? Y eso era como los quería hacerles el comentario. Ahora, con la creatina pasa algo, y es lo siguiente. Por ejemplo, el mecanismo de acción en rendimiento deportivo, pues ayuda a la capacidad energética, aumenta la capacidad energética anaeróbica al incrementar los niveles de fosfocreatina. Bueno, ustedes ya saben eso. Reducción de la degradación de proteínas, disminuye la degradación de proteínas, lo que favorece el aumento de la masa muscular y la mejora del rendimiento. Esto según Creatina, un artículo de la revista Nutrients del año 2021, o sea que es básicamente reciente. Entonces, ¿cómo serían esos mecanismos en cuanto a la diabetes tipo C? Beneficios metabólicos. La suplementación con creatina puede mejorar el control glicémico en personas con diabetes tipo, así no hagan ejercicio. Entonces, vean, ahí va la farmacia. Todavía no se sabe exactamente cuánto es la recomendación. Listo. Se sugiere que la creatina aumenta la disponibilidad de la fosfocreatina en el músculo, lo que va a mejorar la función mitocondrial y la sensibilidad a la insulina. Pero, que no significa que no haya una recomendación exacta, no significa que no nos podamos basar en lo que hay en la actualidad de estudios. Entonces, con los 5 gramos podría ayudar. Lo mismo pasa con el Alzheimer, que me mencionaste ahorita, Ana, por ejemplo. Ujú. Un muy buen avance, sí. Ha sido es que eso es lo que yo te menciono. No hay una recomendación, pero es pragmatis. Es- Y o sea, está bien, o sea, no está mal, pero es lo que les repito, es de la teoría a la práctica. No podemos decir que esa recomendación va a aplicar para todo el mundo, pero según las referencias bibliográficas, nos están indicando que aumentar va a mejorar, pues obviamente, las ciertas patologías. Por ejemplo, para la recuperación de lesiones deportivas, ¿sí? Tú ya viste que no se puede dar más de 5 gramos, pero para la recuperación de lesiones deportivas sí se debe dar más de 5 gramos, 10 o hasta 15 gramos. O sea, debe estar en una fase de carga durante la lesión. Ujú.
pero es distinto, o sea, es distinto. ¿Por qué? Porque el músculo pasa, ¿ah? Es que no es para reserva energética, porque ahí estamos viendo la funcionabilidad, que es la mejora de la función mitocondrial. Y al tener una mejora en la función mitocondrial, ¿sí? La recuperación va a ser más eficiente, ¿ok? Exactamente, o sea, no es el mismo de siempre. Si hablamos en deporte como tal de reserva energética, pues uno lo busca para aumentar la potencia, ¿cierto? Aumentar la potencia. Pero cuando hablamos en recuperación, no solo se queda en esas partes, también va a otras zonas del cuerpo, ¿sí? Y mira que hablábamos también de las células satélites de la fibra. Entonces, ayudaba mucho en la función mitocondrial. Entonces, la recuperación va a ser más efectiva. Y lo mismo pasa con la sensibilidad a ciertos nutrientes. Lo mismo pasa con el Alzheimer. O sea, porque está haciendo una interacción en la función neurológica. Sí, tiene que ver mucho en el músculo. Entonces, son las cosas que se está estudiando. ¿Listo? Como para que lo tengan ahí presente. Entonces, aquí lo que les mencionaba es que varios estudios han demostrado que la creatina puede reducir los niveles de glucosa en sangre y mejorar la tolerancia al ejercicio en individuos diabéticos. ¿Sí? Función mitocondrial. ¿Sí? Retomémonos a bioquímica. ¿Listo? Retomémonos a bioquímica. ¿Qué pasa en la mitocondria? Eso es más un tema como... No, no, ¿qué pasó ahí? Ciclo de Krebs. ¿Listo? Ciclo de Krebs. ¿Listo? Bueno, cuando uno habla del ciclo de Krebs, sí, cuando uno tiene una mejor función mitocondrial, también uno puede hablar en función mitocondrial, no solo en que la mitocondria funcione bien, sino también en la cantidad de mitocondrias. ¿Listo? La cantidad de mitocondrias. Hablábamos que en el ejercicio, por ejemplo, ayudaba a aumentar la cantidad de mitocondrias. Por ende, el metabolismo iba a funcionar de mejor manera, reduciendo, por ejemplo, los latidos por minutos en reposo, muchas otras cosas más. Se los pongo así, más sencillito, en dibujo. Lo voy a dibujar acá para que los muchachos también vean. Tenemos la célula, ¿sí o qué? Sí, ¿verdad? Vamos bien ahí. Uno tiene el citosol y dentro de la célula tiene mitocondrias, ¿sí? Cuando la célula es vaguita, tiene pocas mitocondrias. Pero cuando la célula vaguita, o sea, no funciona muy bien, pues tiene pocas mitocondrias. Pero cuando es altamente activa, la carga de mitocondrias se aumenta, crecen, ¿sí? Se duplican, ¿sí? Entonces la función metabólica de esa célula va a ser mejor que otras. Entonces, si vemos que este suplemento está actuando sobre la función mitocondrial, pues está mejorando varias partes de la función metabólica. ¿Listo? Ese es el mecanismo de acción, básicamente. ¿Ok? ¿Cómo van los muchachos allá? Qué pena que es raro ahí desde virtual, pero creo que Bien, se bien. entendió bien, porque los muchachos acá. Listo. Sí, va bien. Muy bien. Miren que no solo hablábamos en diabetes, ¿sí? Hablamos también en osteoporosis. Puede contribuir a la mejora de la densidad ósea cuando se combina con ejercicios de resistencia, lo que es crucial para prevenir fracturas en personas con osteoporosis, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Y es del mismo artículo, inclusive como está ahí el link, lo pueden revisar, ¿sí? Son varias patologías que se ha visto que la creatina puede tener un efecto positivo. ¿Qué es el problema que tenemos por acá? Son estudios que la mayoría son in vitro, ¿sí? O que faltaría hacer como un ensayo clínico o más ensayos clínicos para ver en qué tipo de poblaciones y en qué tipo de situaciones y qué tipo de carga se le debería dar a esos atletas o a estas personas. Para alguien que nunca ha consumido, sí, los 5 o los 3 gramos que se dan inicialmente. Si la persona lo tolera bien gastrointestinalmente, podríamos subir hasta los 7, ¿sí? No más de ahí. ¿Por qué? Porque se tienen que analizar otras cosas, ¿sí? Les voy a decir el ejemplo. Esos pacientes, ¿sí? Ustedes que están viendo, que ya vieron adultos, ¿sí? Esos pacientes, ¿qué les revisan mucho los médicos?
En los exámenes bioquímicos, ¿qué les revisan mucho? La creatinina. La La creatinina la creatinina, revisan. ¿cierto? Se lo revisan demasiado. Y ahí es cuando entra en el debate entre el nutricionista y el médico, decir, no, quítale la creatina porque la creatinina la tiene muy alta. Y uno dice, no, pero es que es normal, porque está suplementando con creatina. Pues tiene lógica. Es como una discusión de profesionales. Entonces, por eso no la podemos elevar tanto para no llegar a ese conflicto. ¿Sí me van a entender? Para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? Yo dije que me iba a demorar una hora y vean. Vamos, vamos, pero vamos bien, vamos bien. Listo. Rehabilitación de lesiones, como les mencionaba, y como vieron en la gráfica pasada, ya ese estudio era anterior, este ya es más actualizado. Se utiliza para acelerar la recuperación de lesiones musculares y esqueléticas, mejorando la fuerza, reduciendo la pérdida de masa muscular durante el periodo de inmovilización. Pero aquí sí entra la parte de la fase de carga, ¿sí? Uno tiene que hacer carga mientras está lesionado para no perder. Porque ¿qué es el mayor miedo de un deportista cuando se lesiona? La depresión muscular, ¿sí? De decir, no, me enfermé, me dio gripita, ya se me bajaron los músculos. Esa es la típica, ¿cierto? Pero en realidad eso no pasa, ¿cierto? Porque se enfermó una semana. Pero el atleta que estuvo 7 meses sin poder jugar fútbol, por ejemplo, sí hay una depresión. Entonces uno suplementa con creatina para evitar la depresión. Entonces, miren que se conjuga varias partes. Y por ejemplo acá, ¿sí? Esa foto es hecha con inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, acá pasa mucho con atletas de combate, ¿sí? La suplementación de creatina, ¿ok? En atletas de combate, que por lo general es un deporte altamente lesivo, así como el fútbol, es muy probable después de una pelea que no acabe bien. Entonces, en el proceso de recuperación, la suplementación con creatina va a apoyar mucho este caso. ¿Listo? ¿Cómo? No, es para utilización inmediata, no tanto para reserva, porque lo que mencionaba acá Ana, ya no estamos hablando de buscar energía, sino de evitar depresión. Pero hay algo que sí quisiera como que en un futuro saber más, a mi parecer, sobre la creatina, ¿sí? Y es que mucho de algo no es bueno, ¿cierto? Nunca. Sí, mucho de algo no es bueno. Entonces, como en el momento todavía se está estudiando, no sabemos efectivamente cómo en un futuro este suplemento pues vaya a ser, si sea por un tiempo máximo de consumo. Por ejemplo, hasta ahora los estudios mencionan que el consumo de creatina, perdón, máximo debe ser por 2 años de seguido, sin parar. Sí, no pasa nada. Se pausa para bajar los niveles a lo normal, que sería un mes, y vuelve a consumir 2 años. Sí, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasará después? O sea, faltaría como saber más esa parte. Más como curiosidad de cada uno. No como para juzgarlo, sino pero sí para curiosidad de cada uno. Porque ya ha pasado mucho en la historia de la medicina y la suplementación que a veces el consumo crónico, hablamos de crónico superior a 5 años, puede afectar también. Sí, es que las reservas bajan muy fácil. Listo, las reservas bajan muy fácil. Por eso es un consumo crónico que se debe hacer también, para que no haya la disminución de esa reserva. Por ejemplo, yo no consumo creatina, ¿sí? Yo no consumo creatina, entonces en teoría yo debería tener 1 gramo todo el cuerpo, ¿sí? Pero por eso cuando se hacían las cargas se creía que había una mejoría en el atleta, porque aumentaba las reservas de creatina muscular a más del cuádruple de lo que tiene el cuerpo humano. Entonces, pues habría como hacer bien ese análisis, pero así como sube, baja fácil. Entonces, no. Por eso es tan seguro también, porque se elimina fácil del cuerpo. Listo. Se hace por el peso, pero como te mencionaba, en este tipo de lesiones, 10 gramos, ¿sí? Para lesiones musculares. Ana me preguntó para patologías, 6 7 pero lesiones sí 10, que es más o menos el doble de un consumo normal. ¿Mm? Entonces, en conclusiones,
Básicamente hay que hablar sobre los más recomendados en este momento, sería la creatina, ¿sí? Puesto que es el que más estudios tienes. Entonces, yo les mostré otros, pero si veían las estrellitas, no tenía tantos estudios, entonces no les podría mostrar sobre eso. La suplementación con creatina es generalmente segura y eficaz para una variedad de condiciones médicas y para la mejora del rendimiento deportivo. Y también se recomienda supervisión médica constante, ajustes de dosis según niveles de glucosa, también supervisión médica para optimizar beneficios y minimizar riesgos, y especialmente en personas con condiciones de salud preexistentes, para que lo tengan presente. Para algunos que sería bueno, voy a ver si el próximo semestre hacemos formativas en sitios de deportes adaptados. Entonces, a ver, la nutrición ahí sería completamente distinta. Entonces, es un reto tanto para ustedes como para mí, porque eso no es fácil, es otro mundo, créanme. Otros estudios, acá podemos ver cómo un estudio del año 2022, también muy reciente, es Open Access, lo pueden revisar, habla sobre la suplementación y el rol el rol en la suplementación de creatina y cómo involucra las condiciones en la función y la disfunción mitocondrial. Es una revisión narrativa y pudieron encontrar lo siguiente, que es lo que les hablaba. Entonces, la disfunción mitocondrial, que es básicamente desarrollada por una enfermedad no transmisible, ¿sí? Podemos ver una de lo que va a producir. Entonces, genética, hábitos malos, alcohol, drogas, fumar, sedentarismos, overnutrition, que es sobrenutrición o sobrealimentación, y alimentos procesados. ¿Qué van a producir? Entonces, ¿cuáles serían esas enfermedades crónicas no transmisibles? Enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, que eran las que hablábamos por acá. ¿Y qué va a pasar en esa disfunción mitocondrial? Básicamente va a disminuir los niveles de mROS, que es una hormona una proteína que se presenta en la función de la mitocondria, en el ciclo de la vida de la mitocondria, en la producción bioenergética, en la funcionabilidad de la absorción de calcio y también la interacción. A diferencia de que el consumo, ay, no puedo estar más extendido por acá, pero a diferencia, por ejemplo, si uno tiene una restricción calórica adecuada, ejercicio, ¿sí? Consumo adecuado y una regeneración, es decir, un descanso adecuado, la salud de la mitocondria va a verse distinta. Entonces, aquí es el contraste, ¿no? Aquí es el contraste de lo que hablábamos con anterioridad. También no solo es del consumir creatina, sino también de los hábitos que yo manejo, ¿ok? Eso es muy importante. Y acá hablábamos al inicio de la microbiota, volvemos a repetirla, efectos de probióticos y vitamina D3 en la suplementación en los marcadores de deportistas de artes marciales mixtas y cómo funcionaría. Ahí encontraron que la protección y la recuperación de sus atletas eran más efectivas cuando consumían probióticos y vitamina D3, ¿sí? El atleta, cuando padecía una lesión post-combate, se recuperaba más fácil que otros. Entonces, también algo muy interesante al tratarlo en cuenta. ¿Y por qué no lo trato como una patología como tal? Porque, bueno, el pelear no es una patología, pero al fin y al cabo tienes hematomas, contusiones, concusiones también. Entonces, la recuperación de estas personas se tiene que tratar como una persona enferma igual, básicamente. Entonces, por eso la suplementación es importante. Sí, es que, Samu, eso era lo que hablábamos justamente en el día del Congreso y que fue lo que no me gustó a mí como tal de ese suplemento. Como te decía, es una marca registrada. Y segundo, básicamente el doctor que lo mencionaba que ayudaba básicamente para todo. Entonces se cae atrás
todos los estudios de creatina que se han hecho. Entonces sería o consumen ATP sintético o consumen creatina. Entonces, ¿cuál sería la adecuada? Pero si tú vas a buscar el ATP sintético, solo está presente en los preentrenos. Y una persona con patología de base no te puede consumir un preentreno. O sea, pues se nos va, el de enfermedad cardíaca se nos va, ahí mismo queda. Listo, entonces es como es. O sea, ujú, sí. Vamos a ver qué pasa. Sería bueno, o sea, a mí me gustaría que se investigue más, pero por eso te digo, por el lado de todo el mundo, o sea, no solo por el lado de Estados Unidos, porque sí, pero yo la verdad no creo que le baje el récord a Bolt, es difícil, 9.58 no es fácil, y Noah tiene 9.90, entonces es complicado, pero sería bueno, o sea, a mí me gustaría. Ahora, otra cosa, otro dato interesante, hay que ver qué dice la WADA con respecto al suplemento. Esto, otro dato muy interesante, o sea, desde la teoría suena muy chévere, muy bacano, pero en el rendimiento, en el deporte de alto rendimiento y en el deporte olímpico, antes de lanzar cualquier cosa, la UAA es el que dice si vale o no vale. Todavía no lo tiene avalado. No, la creatina sí, la creatina. Es que eso no es creatina, no es lo mismo, pero no es lo mismo que la creatina. La creatina no aumenta las reservas de ATP, ¿o sí? No, es que estás confundiendo el ATP con la fosfocreatina, no es lo mismo. ¿Listo? Ajá. El ATP listo. Ujú. Sí, obviamente es un mecanismo de acción completamente distinto, pero no es lo mismo que la creatina. O sea, son dos suplementos completamente distintos, ¿sí? O sea, a mí me gustaría que se estudie más sobre eso. O sea, la verdad, muy chévere. Tomar ATP sintético, wow. O sea, sería la respuesta a muchas cosas. La respuesta a muchas cosas. Entonces, eso como para que lo tengamos en futuros estudios, me parece interesante. Y ya acá podemos también hablar sobre el efecto de la vitamina D en humanos. También se encontró que para patologías de gripe común, la suplementación de vitamina D puede ayudar a contrarrestar eh, la afectación de este tipo de enfermedades, ¿sí? De características virales o bacterianas. Inclusive, yo no sé si ustedes recuerdan cuando fue la pandemia, fueron los primeros ensayos y error de esta vitamina, ¿sí? Que la gente que le daba COVID decían, tome vitamina D. No sé si lo recuerdan o no sé si les pasó. Y era justamente por eso, por ensayos clínicos que se habían hecho en eh, gripa común o por agentes virales o bacterianos. ¿Listo? Como para que lo tengan presente también, es otra de los suplementos que sirven en patología. Entonces aquí lo podemos encontrar, la vitamina D, crucial para la función inmunológica y respiratoria, especialmente en deportistas con deficiencias. Ah, bueno, eso es otra cosa que hay que tener presente. Si hay una deficiencia, ¿ok? Probióticos y D3, que es lo mismo al fin y al cabo que la vitamina D. Acá debería haber puesto D3, pero bueno, mejora el rendimiento deportivo y la salud inmunológica en atletas de artes marciales mixtas. Y en cuanto a la creatina, beneficios para la energía celular y la recuperación en condiciones de disfunción mitocondrial. ¿Ok? ¿Cuál es una enfermedad de las que mencioné ahí que causa alta disfunción mitocondrial? El cáncer, por ejemplo. El cáncer causa alta disfunción mitocondrial. Por, pues obviamente todo nos cae mal, pues aparte de las terapias, la quimioterapia, la radioterapia que uno tiene al tener cáncer, pues básicamente va a alterar todos los procesos metabólicos y podría ser adecuado hacer un estudio con la creatina. El problema es que hacer estudios en humano no es tan fácil. ¿Listo? Entonces es un poco complicado.
Sí, como te mencionaba, que decía Creating for Health, ese es uno de los referentes. ¿Ok? Muy bien. Y ya como recomendaciones, consideraciones generales, sí, muy bien de tiempo, sí. Seguridad, evaluación previa. Hay que realizar una evaluación médica antes de comenzar con cualquier tipo de suplementación. Supervisión continua, mantener la supervisión médica durante el uso de suplementos para evitar esos efectos adversos. Eficacia, siempre es importante basarse en la evidencia científica, utilizar suplementos basados en estudios científicos que demuestren su eficacia y beneficios, y la dosis adecuada. Asegurar el uso de dosis correctas según las recomendaciones científicas para maximizar los beneficios. Pero vuelvo y enfatizo acá algo. Como estamos en una clase de pragmasis, ahí pues la cosa cambia. ¿Ok? Y ya por acá, estudios y evidencia. Hay que hacer una revisión de la literatura científica, revisar estudios recientes, bien diseñados, que respalden el uso de suplementos, como por ejemplo la creatina y vitamina D. Y para seguir el caso de lo que estamos viendo aquí en clase, de ATP sintético. También sería interesante seguir haciendo esa revisión bibliográfica de ese producto. Ensayos clínicos, priorizar suplementos que hayan sido probados en ensayos clínicos aleatorizados y controlados, y más si es en patologías. Suplementación en general, personalización, calidad de suplemento. Siempre, bueno, eso ya va un poco más al tema de la suplementación como tal, pero para que la tengan presente. Y por último, aquí, consideraciones de lo que hablamos al inicio. Pragmatismo, de siempre es necesaria una dieta equilibrada, rica de frutas y verduras, pero pues también la práctica, ¿no? Complementar con alimentos adicionales que puedan ayudar a los efectos negativos del factor estresante del ejercicio. Enfoque periodizado de la nutrición para apoyar adecuadamente el entrenamiento y la competición, con el fin de maximizar el potencial de adaptación. Y es importante determinar cómo las estrategias nutricionales pueden influir de forma diferente en la adaptación al entrenamiento, la resistencia y la enfermedad, para que lo tengan presente. Porque uno tiene que hacer una evaluación continua. Listo. Eso era lo que yo les quería mencionar. Y por último, en ese caso, acá tenemos otra grafiquita interesante en cuanto a esos procesos adaptativos. Entonces, nosotros buscamos tener un efecto positivo ante el estrés del ejercicio o buscamos tener un efecto negativo ante el estrés del ejercicio. La idea es buscar el efecto positivo, ¿cierto? Pero va a depender como la dosis de la exposición al estrés del ejercicio y también lo que hablábamos la clase pasada en cuanto a fatiga, lo que vimos en VO2, ¿sí? Cómo interviene la parte de la estrategia de recuperación, la, el retorno al entrenamiento, la competición, perdón, y la adaptación. Entonces la idea es que tratar siempre adecuar estas cosas para mantenernos en la parte superior de la regulación de la respuesta adaptativa al ejercicio. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y terminamos. Saquen una mentira. Listo, muy bien. Chicos, ¿cómo les fue allá virtual? Profe, muy bien. Profe, bien. Bien, profe. Bien. Perfecto, perfecto. Ah, yo ahí saco ideitas buenas. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la otra semana. Igual una clase cortica para que la tengan presente y la podemos hacer así alterna. ¿Listo? Chicos, me despido por acá virtual. Listo, Podemos profe, dejar de grabar, gracias. creo. Chao. Chao, Gracias a profe. ustedes. Chaito. Profe,